Bueno, pues bienvenida todas y todos. Muchas gracias por vuestra asistencia en nombre de la Asociación de Mucho Corazón. Si hoy no fuese 8 de marzo, este acto lo abriría, como corresponde, el presidente de la asociación. Pero como no lo es, pues me ha tocado a mí, como mujer de las muchas mujeres que estamos en Mucho Corazón. De todas formas, él después nos va a dirigir unas palabras. Yo brevemente quiero incidir en dos cuestiones nada más, muy brevemente. La Asociación de Mucho Corazón tiene entre sus objetivos fomentar el conseguir una mejor calidad de vida para los enfermos cardiovasculares y colaborar con sus actuaciones a reducir el número de muertes por enfermedades cardiovasculares. Las enfermedades cardiovasculares son las enfermedades que están relacionadas con el corazón y con los vasos sanguíneos. Mucha gente, para no decir enfermedad cardiovascular, que es muy larga, dice ECV. Bueno, pues las ECV son la primera causa de muerte en el mundo. Sí, fijaros, y enlazo con el objetivo segundo que quiero incidir. Primero, que es un acto de mucho corazón, de su objetivo, y segundo, la Organización Mundial de la Salud alertó ya en su momento de que el número de muertes causadas por enfermedades cardiovasculares es prácticamente de 18 millones de muertes al año. Hemos oído bien, ¿eh? 18 millones de muertes al año. Es la primera causa de muerte en el mundo. Además, también es la primera causa de invalidez y es la primera causa de perder la calidad de vida de las personas. Si eso os parece poco, que no es poco, pues además resulta que se hace más sangrante todavía, porque el 80% de esas muertes son prevenibles, se puede prevenir. Y a mayor ahondamiento, resulta que de todas esas muertes, en las mujeres el número de muertes por enfermedades cardiovasculares es superior al número de hombres. Por eso podéis entender, lógicamente, que teníamos tantas ganas de tener aquí a la doctora Erika López Moreno, cardióloga en el Hospital de Motril. Muchas personas han dicho, a esta médica la conozco yo. Claro, es muy conocida, está en el Hospital de Santa Ana, claro que la conocéis, claro que la conocéis. Yo me imagino, porque siempre, José Antonio lo sabe, siempre se me viene a la cabeza una cosa. Yo me imagino que no soy la única aquí que con frecuencia, con bastante cierta frecuencia, oímos, a fulanito le ha dado un infarto y se lo han llevado corriendo al hospital. Y es verdad que cuando este señor ha llegado al hospital, lo ha atendido la médica o la cardióloga o el cardiólogo, ha empezado a mirar unos síntomas. Efectivamente, estos síntomas se dan, este hombre ha sufrido un infarto o está sufriendo un infarto. Entonces, inmediatamente pone la medicación adecuada al infarto con el objeto de hacer que ese infarto produzca el menor daño posible en esta persona. Pero es que resulta que en las mujeres eso no pasa, porque las mujeres tenemos otras características que hace que seamos, no quiero hablar mucho porque lo va a hablar la doctora Erika, pero vamos, que somos diferentes las mujeres, porque biológicamente somos diferentes. Entonces la doctora Erika en ese aspecto nos va a decir qué tenemos que hacer, qué nos pasa, por qué esto, por qué lo otro. Vale. Paso a deciros un poco del currículum de la doctora Erika. Ella está muy formada, además tiene mucha experiencia y entonces su currículum es amplio. Yo he reducido y os digo lo siguiente. Es licenciada por la Universidad de Granada en Medicina y Cirugía, hizo su especialidad de cirugía en el Virgen de las Nieves, ¿no? Sí, bueno, el último año lo hiciste en Berlín, formándote, el último año de residencia. Sí. Hizo una subespecialización en arritmia y electrofisiología, que tiene su reconocimiento por la Sociedad Española de Arritmia y también a nivel europeo, tiene su reconocimiento. Y además, la señora tiene un máster en arritmia y electrofisiología, terapéutica, diagnóstica, terapéutica y clínica, ¿no? O sea que es que la señora está completita. Y además es que la tenemos en el Hospital de Motril. Y encima ahora nos está dando una charla. Esto es un lujo, chicas. ¿Qué queréis que os diga?
es un lujo. Mucho corazón, estamos encantadas. El presidente está encantado, aunque es hombre también, ¿verdad? Sí, sí, sí. Por supuesto. Y todos estamos encantados. Así que no me entretengo más. Doctora Erika, muchísimas gracias por estar aquí y colaborar con mucho corazón. Gracias. Cedo la palabra. A continuación, el presidente. Brevemente, mientras hablaba, y muy bien, Pilar, que es, nunca mejor dicho, uno de los pilares más importantes en nuestra asociación, y además como mujer mucho más. Pero hoy os miro a todas las mujeres que estáis aquí en esta sala, que yo estoy sorprendidísimo porque nunca pensaba que se iba a llenar de esta manera. Seguramente será porque nuestra gran cardióloga, que ya se puede considerar casi madrileña, Erika, nos va a explicar muy claramente esa palabra que tiene que ver con la patología en la mujer sobre nuestro corazón. Y veo a muchos hombres que van a estar también muy pendientes de sus palabras y de esa imagen a partir de ahora. Pero yo solamente quiero deciros a todas las mujeres de esta sala primero, muchas felicidades por ser mujeres, por ser madres, por haber dado la vida a tantos y tantos hijos, y también como abuelas. Por eso esta tarde yo me encuentro muy, muy orgulloso de veros a cada una y a cada uno de vosotros que vais a participar en esta charla, y que no va a ser ni la primera ni la última, van a ser muchas más. Quiero decirle a la alcaldesa y a Erika que la gerente del hospital me ha mandado un mensaje, y Elena, diciendo que no pueden estar aquí porque están en la Canaria en un congreso médico, pero que se unen a esta tarde para que todos veamos y escuchemos atentamente a nuestra ponente Erika López. Muchas gracias. Erika. Nosotros nos vamos a ir, ¿no, José Antonio? Nos bajamos sí, dejamos y dejamos a la doctora que nos explique. Muy bien. Bueno, yo pensaba levantarme, pero no sé si voy a tener un poco complicado. Bueno, pues ya un poco eso, agradeceros otra vez a todos y a todas, sobre todo todas, y felicitaros por el día de hoy, por haber venido. Estoy abrumada porque, vamos, no esperaba que fuese a venir tanta gente y la verdad es que estoy muy contenta. Aparte, esta charla la he hecho con mucho cariño y yo misma he aprendido muchas cosas que antes no sabía o que no me sonaban mucho, y la verdad es que yo creo que es importante darla porque es verdad que culturalmente todavía estamos las mujeres un pasito atrás, y es verdad que esta mortalidad cardiovascular, como ha dicho Pilar, pues es muy grave y muy prevalente en las mujeres, y nosotras también tenemos que tener ese sentimiento de riesgo, que muchas veces los problemas cardíacos se los atribuyen más a los hombres, clásicamente por una serie de cosas que luego contaré, y a mí me gustaría pues eso, que las mujeres también ellas sepan cómo cuidarse, cómo prevenir, y en el caso de que haya algún tipo de problema, pues cuándo consultar, y bueno, en el corazón siempre el tiempo es oro, ¿vale? Entonces, consultar rápido. Bueno, pues voy a empezar un poquito hablando de, pues esto, ¿no? ¿Por qué se considera de siempre una enfermedad de hombre? El hombre que le da el infarto, el hombre que fuma y tiene una muerte súbita. Esto, pues clásicamente siempre ha pasado. Sin embargo, las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de mortalidad en las mujeres ahora mismo, sobre todo en el mundo desarrollado. En Europa hay una muerte, se muere una mujer por un problema cardíaco cada 6 minutos, y en los Estados Unidos una al minuto. Esto es una barbaridad. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que desde hace unos 50 años aproximadamente los investigadores empezaron a dar cuenta de que, oye, la gente se está muriendo del corazón mucho. ¿Esto qué está pasando? Vamos a estudiarlo, vamos a ver qué es lo que pasa, la fisiopatología, por qué ocurre y los factores de riesgo, ¿no? ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues que esta investigación ha impulsado pues muchas campañas de prevención, de actuación rápida, y ha disminuido mucha mortalidad. Sin embargo, esta disminución de mortalidad no se ha visto muy reflejada en la mortalidad en las mujeres, que sí en los hombres. Eso es porque algo estamos haciendo mal.
Bueno, nosotros ¿cómo funcionamos la medicina occidental? Pues nosotros funcionamos por una medicina basada en la evidencia, es decir, ensayos clínicos, estudios de pacientes, y a raíz de allí nosotros sacamos conclusiones y digamos que esos resultados los extrapolamos a la población general. ¿Qué es lo que ha pasado a lo largo de todo este tiempo? Pues un poquito de historia. En los años 50 se formó, como ya he dicho, pues una sociedad para intentar estudiar estos problemas cardiológicos, que era la Sociedad Internacional de Cardiología, y lo que se hacía era hacer necropsias en soldados, hombres, muertos en la guerra de Corea, y entonces empezaron a darse cuenta de que estos soldados pues tenían muchas placas de colesterol en las arterias coronarias, tenían problemas en el corazón, pero claro, estamos hablando de estudios solo con hombres. Luego, en los años 60, pues se inició el estudio Framingham, que es un estudio sobre prevención cardiovascular enorme, internacional, en el que ya se empezó a ver cuáles eran esos factores de riesgo para que una persona tuviera un problema cardíaco. ¿Qué pasaba? Que muchos de esos factores de riesgo, el más llamativo, el que salió al principio de este estudio, fue el tabaco. ¿Qué pasaba en los años 60? Pocas mujeres fumaban. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que se observó que como los hombres eran los que fumaban, los hombres eran los que tenían el problema cardíaco. Luego empezó a verse, pues dijeron, vamos a ver cómo podemos evitar estas enfermedades cardíacas. Vamos a empezar a darle aspirina a la población para ver si tenemos menos problemas cardiovasculares por hacer un poquito más fluida la sangre. Pero el doctor Lawrence Craven lo que hizo este estudio lo hizo solo dándole aspirina a los hombres. Entonces, pues se vio que con aspirina ciertos grupos de hombres tenían menos problemas cardiovasculares, pero a las mujeres no se incluyeron en este estudio. Y con esto lo hemos visto con mucha medicación. Llama la atención las estatinas, que yo supongo que aquí pues mucha gente a lo mejor toma, os le suena algún tipo de pastilla para el colesterol, la simvastatina, la rosuvastatina, la atorvastatina, ¿vale? Pues la mayoría de los estudios que tenemos con las estatinas, la población femenina no pasa del tercio, y que yo sepa somos más o menos la mitad del mundo, por tanto esos resultados que tenemos de esos estudios pues no son una representación de la realidad. ¿Qué pasa también? Pues que lo que he dicho antes, las mujeres muchas veces, por esa concepción de que los problemas cardiológicos son solo una cosa más de hombres, las mujeres no tienen esa percepción de que ellas puedan estar en riesgo, aún teniendo muchos factores de riesgo cardiovascular, siendo diabéticas, hipertensas, teniendo el colesterol alto. Se hicieron varias encuestas a lo largo de finales de los 90 a mujeres preguntándoles ¿cuál piensa usted que es la causa más frecuente de muerte en las mujeres? Es verdad que del 97 al 2012 las mujeres eran cada vez más conscientes de que la enfermedad cardíaca era la principal causa de muerte. Sin embargo, a esas que acertaban, menos de la mitad, aún teniendo factores de riesgo cardiovascular, no eran menos de la mitad eran las conscientes del riesgo, más de la mitad no iba con ellas. Esto también es un problema a nivel de los médicos. Ya obviamente esto poco a poco va cambiando. Como sabéis, antes también en las facultades, en los hospitales, pues había poca mujer, y ahora pues hay cada vez más profesionales mujeres. Sin embargo, pues claro, antes también era una enseñanza a los médicos que era una enseñanza con este paradigma de que estos problemas había que ser más agresivos a la hora de tratarlo y prevenirlo en los hombres. Y como también todos los estudios con fármacos que tenemos está infrarrepresentada la mujer, pues nosotros no conocemos muy bien el comportamiento de algunos fármacos con las mujeres. De hecho, en general se sabe que las mujeres en general tienen más efectos secundarios con medicación cardiológica que los hombres. Bueno, voy a hablar de la enfermedad más importante que hay, que es la cardiopatía isquémica. ¿Por qué se llama cardiopatía isquémica? Isquemia significa falta de oxígeno al corazón. ¿Sí? Entonces, nosotros lo que tenemos son unas arterias en el corazón que son las que le dan sangre al corazón.
el corazón también necesita sangre para oxigenarse el músculo y para poder latir. ¿Qué ocurre con estas arterias? Pues como veis aquí, no sé si puedo señalar. Estas son las arterias coronarias cortaditas y se puede ver por dentro el flujo de sangre pasando. Sin embargo, cuando un paciente tiene muchos factores de riesgo cardiovascular, que hablaré luego de ello, empieza a formarse mucha suciedad dentro de las arterias coronarias, colesterol, incluso trombos, y lo que va ocurriendo es que esa suciedad va estrechando la luz de la arteria y por ahí cada vez pasa menos sangre. Y en determinadas circunstancias en las que el corazón necesita más oxígeno, porque a lo mejor estamos corriendo, caminando, estresadas, nos sube la tensión y necesitamos más oxígeno, pues ese oxígeno que necesitamos no puede pasar suficientemente por esa estrechez y entonces el corazón duele. Y eso es lo que normalmente le llamamos la angina de pecho, y si eso va a más y se prolonga en el tiempo, puede acabar en infarto. El infarto es simplemente pues esa falta de oxígeno prolongada en el tiempo, que cuando pasa un tiempo pues la célula ya de tan poco oxígeno que tiene se puede hasta morir. Y aquí esto es un corte de una arteria real en el microscopio. Miren ahí esta arteria que podría ser así de grande, sin embargo tiene aquí una placa de colesterol gigante que la estrecha mucho. Bueno, la cardiopatía isquémica dentro de las enfermedades cardiovasculares es la más frecuente de todas, la principal causa de mortalidad. Por lo menos el 10% de las mujeres españolas mueren por esta causa. Se estima que cada vez va a haber más cardiopatía isquémica porque cada vez tenemos más envejecimiento de la población y más esperanza de vida, sobre todo las mujeres. Por tanto, se prevé que las mujeres pues vamos a tener más problemas porque llegamos más viejas y pues bueno, poco más problemitas, ¿no? Esto obviamente genera también un gran impacto en los recursos sanitarios, cosa que, como ha dicho Pilar antes, es que es en un porcentaje no despreciable prevenible. Y otra cosa bastante llamativa, que eso yo creo que las mujeres no son muy conscientes de ello, es que mueren más mujeres por culpa de un infarto que hombres. A corto plazo, tanto en el hospital como en un seguimiento menor de un año, es más probable que muera una mujer por tener un infarto que un hombre. ¿Qué pasa? Estos son, yo siempre digo a los pacientes, al que ha estado conmigo, que los factores de riesgo cardiovascular son papeletas que uno compra para la rifa, ¿no? Cuanto más papeletas tiene, más posibilidad de que te toque el gordo. Entonces, las mujeres tenemos estos factores de riesgo cardiovascular, que son los clásicos, los que se conoce, que esto también pues, los compartimos con los hombres, que son la hipertensión, el colesterol, la diabetes, el tabaco, el sobrepeso, la obesidad, sedentarismo, estrés, los que ponen aquí. Sin embargo, estos tres que están señalados se dan con más frecuencia en las mujeres. Sobre todo el sedentarismo, normalmente también clásicamente por los trabajos que desempeñamos y por el tiempo libre que se tiene, pues las mujeres realizan menos ejercicio físico que los hombres. Las mujeres también tienen más enfermedad psiquiátrica asociada a ansiedad, depresión que los hombres. Y bueno, esto está asociado también a una falta de sueño importante. ¿Qué ocurre en las mujeres también? Que las mujeres hipertensas normalmente se sabe por registros que con la misma medicación se controlan peor la tensión arterial que los hombres y van por ahí tomando sus pastillas, pero con la tensión aún así que no está en un rango aceptable. Y las mujeres con diabetes pueden tener infartos de miocardio más pronto en edad y más mortales que los hombres, las mujeres diabéticas. ¿Pero qué ocurre? Que las mujeres tenemos además otros factores de riesgo cardiovascular que no tienen los hombres. Estos factores de riesgo están muchas veces, pues bueno, asociados a las hormonas.
Entonces, nosotros nos hemos encontrado muchas mujeres jóvenes que tienen infartos del corazón, no por este motivo que os he explicado de tener suciedad dentro de la arteria y se va estrechando la arteria poco a poco, porque esto digamos que se da más por los factores de riesgo clásicos. Pero las mujeres además tenemos, quizá por genética, no sé, los mecanismos no se entienden todavía muy bien, por genética y el tema hormonal, la pared de los vasos la tenemos, lo que se llama una disfunción endotelial. El endotelio es la parte del vaso que está en contacto con la sangre. Muchas veces, por un motivo así desconocido, este endotelio, se puede alterar y ser más propenso a que se pegue en él un trombo de plaquetas, por ejemplo, o formarse coágulos dentro de las arterias sin necesidad de haber placas de colesterol dentro. Y entonces, incluso que se pueda romper la arteria y causar un infarto por este motivo. Esto lo encontramos mucho en mujeres jóvenes. Hay mujeres jóvenes que le hacemos un cateterismo porque vienen con un infarto y nos encontramos que tienen las arterias coronarias normales. Pero igual a esta mujer hay que indagar un poco más porque probablemente pueda tener algún problema de coagulación o alguno de estos problemas. Entonces, ¿qué ocurre? Durante el embarazo deberíamos indagar un poco en la historia de las mujeres, porque aquellas mujeres que han tenido hipertensión en el embarazo o preeclampsia, que ya sabéis que al final del embarazo, una tensión muy alta que corre peligro la madre y el hijo, también los que han tenido diabetes gestacional, a lo largo del tiempo, ya incluso después de haber tenido el bebé, este riesgo cardiovascular se extiende y por tanto hay que tenerlo muy en cuenta, tener una vigilancia activa por parte de los médicos y de los pacientes y tratarlo en el caso de que fuera necesario. Muchas mujeres, yo no sé si tienen la percepción de que si han tenido alguno de estos problemas en el embarazo, ya como lo tuve el bebé, todo salió bien y ya se me ha pasado, pues nada, pues para que se sepa que la hipertensión y la diabetes gestacional perdura ese riesgo cardiovascular aumentado en la mujer a lo largo de los años. ¿Qué ocurre? También las personas que tienen las mujeres que tienen muchos abortos también podrían tener un alto riesgo cardiovascular porque se puede achacar a un riego deficitario por la placenta, porque tengan las arterias mal o hagan muchos coagulitos y eso también puede pasar a nivel cardíaco. Por tanto, esas mujeres pues también deberían tener un poquito más de control cardiovascular y de sus factores de riesgo. Bueno, hay mujeres que tienen más enfermedades inflamatorias y autoinmunitarias que los hombres. La inflamación a nivel de las arterias del corazón también pueden causar este tipo de problemas de falta de oxígeno al corazón, como he comentado antes, como por ejemplo la gente que tiene artritis reumatoide o lupus, que son más que hombres, pues también tienen un riesgo cardiovascular mayor, multiplicado por 1,5 con respecto a la población que no tiene. El estrés psicosocial, como les he comentado antes, y las mujeres, que el cáncer de mama desgraciadamente es más frecuente en mujeres, aunque también hay hombres, pero es más frecuente en mujeres. Los tratamientos que se ponen para el cáncer de mama también pueden ser cardiolesivos y también habría que hacer un seguimiento de las pacientes con esta condición. Por tanto, pues ya habéis visto, nosotros tenemos, digamos que más papeletas, ¿no? Muchas veces que los hombres para tener algún problema cardiovascular, sobre todo cardiopatía isquémica. ¿Qué se sabe de las mujeres que tienen un infarto? Pues se sabe que son aproximadamente 6-9 años mayores de media que los hombres que sufren un infarto, por tanto tienen más enfermedades ya sumadas a su historia, son más hipertensas y más diabéticas que los hombres con infartos y es más letal, aproximadamente el doble de letalidad un infarto en una mujer que en un hombre. Estoy hablando a corto plazo, en menos de un año de seguimiento, incluso estando en el hospital. ¿Qué ocurre?
que, como iba a anticipar un poco Pilar, las mujeres muchas veces no se dan cuenta de que están padeciendo un infarto o tienen algún problema pero no lo identifican como tal. ¿Por qué? Porque aquí nosotros en las películas, en los libros, todo hombre que está teniendo un infarto, pues es que se agarra el pecho, le duele muchísimo, se le va para el brazo, ¿vale? Nosotros, las mujeres, se habla de que tenemos síntomas atípicos. Síntomas atípicos vuelve a ser, yo creo que un micromachismo, permitirme la palabra, porque en realidad son los síntomas típicos en una mujer. Se llaman atípicos porque no son como los del hombre. ¿Qué ocurre? Que como la mujer muchas veces no se está dando cuenta de que está teniendo un infarto, de media la mujer que está teniendo un infarto tiene una demora en abrírsele esa arteria que está cerrada de 1 hora con respecto al hombre que tiene un infarto, porque va más tarde al hospital y en el hospital les cuesta más diagnosticarlo. O sea que es culpa de la paciente y es culpa de los médicos. ¿Qué ocurre? Aún siendo más letal el infarto en las mujeres y aún teniendo más factores de riesgo, no se sabe muy bien por qué los médicos realizamos tratamientos menos agresivos en las mujeres. Quizá por esa falta de apoyo de estudios con fármacos en los que la mujer está infrarrepresentada. Y entonces no sabemos muy bien cómo se comportarían en las mujeres. Y también derivamos menos a las personas, a las mujeres que tienen un infarto, las derivamos mucho menos a rehabilitación cardíaca, que supongo que más o menos sabrán de qué va la rehabilitación. Una vez un paciente ha tenido un infarto, nosotros lo solemos mandar a rehabilitación cardíaca para que ese paciente se familiarice con el ejercicio físico, se sepa controlar las pulsaciones, recupere forma física y aprenda a cuidar sus factores de riesgo cardiovascular. Entonces, a las mujeres, no sabemos por qué, se las manda menos a rehabilitación cardíaca que a los hombres. Bueno, a las mujeres también les duele el pecho, pero también le puede pasar otras cosas. Hay veces que no es un dolor claramente opresivo, un dolor grande que la mujer interprete como dolor, sino que hay veces que la mujer lo que dice es más que le falta mucho el aire. Esto no se sabe si puede ser simplemente por anatomía, fisiología de cómo sentimos el dolor. También se dice que la mujer tenemos el umbral del dolor más alto y lo que a los hombres les duele, a las mujeres pues no le duele tanto, ¿vale? Eso, en fin, también pudiera ser algo fisiológico por el tema de aguantar un parto, pero bueno, esto ya son teorías. ¿Qué ocurre? Además de la presión, la falta de aire, a las mujeres también les puede dar mucho sudor, mareo, se les descompone el vientre, incluso perder el conocimiento. A ver, estos síntomas también puede pasar en hombres. Lo que pasa es que estos son como los síntomas atípicos de la mujer, que no es el típico dolor de pecho. También, aparte, no dolerle el pecho, pero sí pueden notar un dolor en la mandíbula muy grande, un apretón muy fuerte en el cuello, en la espalda, en la paletilla y no tan claramente solo localizado en el pecho. Vale, ¿por qué pudiera ser esa demora en la asistencia en las mujeres y no en los hombres? Pues un poquito ya hemos hablado de esto. Podría ser un factor cultural. Muchas mujeres, si tienen este tipo de síntomas en mitad de la noche, lo primero que piensan es que no quieren molestar a nadie. No quieren llamar a nadie para que le lleve a urgencias, o no pueden ir ellas porque no conducen. Entonces, esto es una cosa que bueno, habría que cambiar. Las mujeres, pues ya tener esa percepción de que nosotras también estamos en riesgo y en cualquier momento que tengamos algún síntoma sospechoso de lo que yo he comentado, pues deberían irse cuanto antes al hospital, porque cuanto más tiempo pase el corazón sin oxígeno, más trozo de corazón muere. Las consecuencias luego son mucho peores. Esto es una urgencia tiempo dependiente total. Hay mujeres, pues como les he dicho, no reconocen los síntomas, no reconocen el riesgo, por tanto, no, esto me habrá sentado mal la cena, me voy a la cocina, me tomo un Nolotil, me espero a que se me pase. Eso ha pasado muchísimo.
Y bueno, como las mujeres son más diabéticas, también pues sabemos que las mujeres, los diabéticos en general, tienen los nervios también afectados y muchas veces no tienen una percepción de dolor como a una persona no diabética. Entonces también pudiera estar influyendo este factor. Y luego en el centro médico, pues lo que he comentado antes, llega la mujer con estos síntomas y hay veces que también al médico, por ser síntomas atípicos, le cuesta trabajo reconocer el cuadro y por tanto se manda a abrir la arteria más tarde y se pone tratamiento más tarde. Esto, bueno, en principio nosotros siempre se recomienda hacer otras pruebas complementarias aparte que van a corroborar el diagnóstico, pero es verdad que muchas veces se achaca a crisis de ansiedad, más en mujeres que en hombres, con síntomas de este tipo. Entonces, yo siempre digo a los pacientes que me preguntan, ¿esto entonces podría ser ansiedad? Y yo siempre digo, podría ser, pero vamos a descartar lo más gordo y luego ya se lo achacamos a la ansiedad, a los gases, a lo que haga falta. Pero eso también es un problema un poco así generalizado en la población sanitaria y no debería ser así. Bueno, la menor intensidad de tratamiento, pues ya sabemos que se dan menos estatinas a las mujeres porque en general dan más efectos secundarios, dolores de músculo, alteraciones en la analítica en el hígado. También se da menos medicación que se llaman beta bloqueantes para frenar las pulsaciones porque también dan más efectos secundarios de debilidad, etcétera. También se mandan a las mujeres menos a hacerse cateterismos cardíacos. También se le dan menos consejos sobre sus hábitos de vida saludables. A los hombres obesos, fumadores, le echamos la bronca y a las mujeres, bueno, es que lo pasamos un poco más por alto y esto pues tampoco debería ser algo cultural, debería ser igual para todos. Y las mujeres se sabe que tienen peor controlados los factores de riesgo cardiovascular, sobre todo el colesterol y la hipertensión. Y aún así no somos capaces los médicos de subir medicación o de añadir medicación si hiciera falta. Bueno, y esto en cuanto a la rehabilitación cardíaca. Se sabe que las mujeres se mueren más de infarto de miocardio, sin embargo se mandan un 30% menos a rehabilitación cardíaca. Si las mujeres completan una rehabilitación cardíaca, se reduce la mortalidad a corto plazo en un 75% y sin embargo se derivan menos. Después de hacer la rehabilitación cardíaca, la gran mayoría pues tienen una adherencia muy buena al tratamiento, se siguen medicando, son más conscientes de su enfermedad y se cuidan más. Y bueno, probablemente esto también sea un problemita cultural aparte de otros motivos. Las mujeres que están más encargadas de, bueno, muchas labores en la casa, les cuesta más trabajo ir al hospital 3 veces por semana y estar allí 3 horas haciendo ejercicio y haciendo talleres. Entonces, muchas veces ellas mismas han rechazado por no tener esa disponibilidad. Entonces, quizá con la medicina nueva, los avances, las cámaras y las rehabilitación cardíaca, incluso lo podríamos hacer desde casa sin tener que moverse, pero sería muy necesario. Bueno, ¿por qué se mueren más las mujeres después de un infarto? Por insuficiencia cardíaca, principalmente. La insuficiencia cardíaca, ¿en qué consiste? Pues, ¿qué ocurre? Cuando al corazón le falta oxígeno, puede ser que se quede muy debilitado o que, bueno, se quede fuerte, pero no sea capaz de relajarse y llenarse bien de sangre. Por tanto, tenemos más o menos el mismo problema, que la sangre que expulsa para todos nuestros órganos no es suficiente, porque no se llene bien o porque no lata bien. ¿Qué ocurre? Que esa sangre se va quedando... ¡Uy, hay un bebé por ahí! Esa sangre se va quedando más remansada a nivel de las piernas, por eso preguntamos si se le hinchan los pies, preguntamos si se le hincha el abdomen, si ha cogido peso en poco tiempo, pues que pueda ser atribuible a retención de líquido. Incluso si seguimos acumulando, se puede ir el líquido a los pulmones, no poder respirar bien. Cuando nos tumbamos, el líquido se reparte por los pulmones y la persona no puede estar tumbada mucho tiempo, se tiene que incorporar para respirar. Por eso hay muchas pacientes que les resulta raro cuando les pregunto ¿con cuántas almohadas duerme?
No, yo duermo de lado. No, pero ¿se ahoga cuando duerme? Esa es la pregunta. Orina poco, eso es porque el corazón no está sacando bien sangre para afuera. Pues esta es la principal causa de muerte después de un infarto de miocardio en las mujeres. Todo esto supongo que es achacable a ese tiempo de demora en solucionar el problema. El corazón se queda más tocado que en un hombre que se va en cuanto empiezan los síntomas al hospital y en 1 hora o 2 está el tema solucionado. Bueno, aquí un poco los síntomas de la insuficiencia cardíaca que ya os he comentado. Y bueno, ahora pasamos a lo que es la insuficiencia cardíaca pura y dura, por cualquier motivo. Puede ser por haber tenido un infarto, puede ser por otras enfermedades del corazón. Es la tercera causa de mortalidad en las enfermedades cardiovasculares. Es muy importante, causa además de morbilidad, de falta de calidad de vida, incluso peor calidad de vida en algunas encuestas. Personas que tienen insuficiencia cardíaca que personas que van a diálisis. Se ha documentado que las insuficiencia cardíaca viven peor. Y bueno, pues ya sabemos, y también es una causa muy frecuente de ingreso y reingreso hospitalario. La tasa de mortalidad, obviamente, por insuficiencia cardíaca cada vez es mayor. Conforme más mayor es la paciente, pues aquí tenemos de nuevo el aumento de esperanza de vida, más personas mayores, más probabilidad de tener este problema. Y bueno, pues que los grandes ensayos clínicos que tenemos sobre insuficiencia cardíaca, las mujeres no pasan del 20% de representación. ¿Cuál es la causa principal de insuficiencia cardíaca en las mujeres? La hipertensión arterial. Soy mucha gente que, bueno, yo tengo mi tensión, me tomo mis pastillas, pero se la toma en casa, se la toma en el centro de salud. No, bueno, la tengo en 16. Me da esa sensación, hablando con las pacientes, que no se lo tomen muy en serio, sino que no piensan que a lo mejor sea tan grave estar con la tensión altilla. ¿Qué pasa? Que esto año tras año tras año al corazón lo deja muy mal. Primero empieza a fallar el llenado porque se pone muy rígido y luego al final se acaba incluso debilitando. Y los síntomas de insuficiencia cardíaca en personas hipertensas están a la orden del día. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Tomárselo en serio, tomarse la tensión, ir al médico, tomarse las pastillas como le dicen, tomar poca sal en las comidas, no tomar alcohol, hacer un poquito de caso. Y en el caso igual de que tengamos la medicación de la tensión y aún así tengamos la tensión altilla, pues lo ideal sería ir al médico de cabecera para que le suba la dosis de pastillas o comentárselo a alguien, ¿vale? Bueno, en los hombres con insuficiencia cardíaca, la principal causa es la cardiopatía isquémica, los infartos, pero en las mujeres es el simple hecho de ser hipertensa, ¿vale? Bueno, lo que se sabe es que los pacientes que ingresan por insuficiencia cardíaca en el hospital, al ser más mayores, normalmente no las trata directamente un cardiólogo, sino que tienen otros problemas múltiples y se trata por otro tipo de especialista. Y muchas veces pues eso siempre queda un poquito siempre en un segundo plano, cuando es tan importante. Y aquí tenemos lo mismo. Hay medicación, que aquí pongo los nombres, pero son medicación para la tensión, para el pulso, incluso antiagregantes para hacer la sangre un poquito más fluida, que se usan menos en mujeres llamativamente con respecto a los hombres, que tienen el mismo problema. Y aquí tenemos otro problema importante, y el último que voy a tratar, la fibrilación auricular, que yo creo que aquí pues mucha gente la tiene o la conoce. Es esta arritmia por la que tomamos el Sintrón. ¿Qué problema tenemos con la fibrilación auricular? Es la arritmia más frecuente de todas en el mundo. Se da en un 10% en personas mayores de 80 años. Es decir, cuanto más edad, más probable es que tengas este problema de arritmia. Multiplica el riesgo de muerte casi por 2 en las mujeres con respecto a hombres que no tienen esta arritmia. Y aunque más riesgo tienen de tener fibrilación auricular los hombres, sin embargo, al final
Los casos totales son similares en hombres y mujeres porque hay más mujeres ancianas y por tanto ese grupo tiene mucha más FA que los hombres. Pero ¿qué ocurre? Que esta arritmia por la que tomamos anticoagulantes tiene esta mala folla, como decimos, que lo que puede ocurrir es que se formen coágulos dentro del corazón y se vayan para la cabeza y se cause lo que es el ictus. Por eso es por lo que nosotros cuando diagnosticamos esta arritmia ponemos el anticoagulante para prevenir. No tiene nada que ver con tratar la arritmia, sino es para prevenir que por culpa de esta arritmia tengamos una complicación. Y además en las mujeres lo que ocurre es que es mucho más frecuente que se dé un ictus por culpa de esta arritmia y además que sea más grave, más extenso, más mortal y que deje más secuelas. ¿Vale? Entonces, pues bueno, es muy importante también que las mujeres, cuando les digamos de tomar el anticoagulante, pues bueno, pues que lo acepten. Muchas veces también tenemos el problema de que no es así, muchas veces ponemos anticoagulación en menos cantidad en las mujeres, no entendemos muy bien por qué, cuando el problema del ictus es mucho más grave en ellas. Hay veces que, no sé el motivo, en los registros se anticoagula menos a las mujeres. Y además se anticoagula peor. Las mujeres tienen más papeletas para que el síndrome no se le controle bien. Entonces con ellas quizás sería mejor poner los nuevos anticoagulantes. Lo que pasa es que, bueno, ya algunas sabéis el problema que tenemos a nivel de visado. Pero bueno, en principio esto es lo que dice la evidencia. Y bueno, ya por último hablo de las válvulas. Hasta para el problema de válvulas, las mujeres tenemos las de perder. ¿A que esto no lo sabía? Bueno, esto es una cosa... Esto es una cosa muy curiosa. Cuando hay algún problema de válvulas, porque no se abra bien o porque no se cierre bien, el corazón se sobrecarga de presión y de volumen de sangre. ¿Y qué ocurre? Que el corazón empieza a hacer unos cambios fisiológicos. Entonces, estos cambios son más rápidos y más llamativos en los hombres. Como nosotros en las guías que tenemos nos dicen, cuando el corazón mida esto, cuando la presión pulmonar sea esta, ante esta valvulopatía hay que mandar a operar. Pero estos estudios está infrarrepresentada la mujer o no está bien estudiado el remodelado cardíaco en la mujer. Entonces, ¿qué pasa? Que ante la misma gravedad de una válvula que esté mal, la mujer no llega a esas medidas, no llega a esa presión porque ese cambio en el corazón es más lento, más progresivo. Por tanto, cuando mandamos a una mujer a operar, ya está más pasada, digamos, ese problema que en un hombre. Por tanto, tenemos más riesgo de que esa mujer tenga problemas por culpa de la válvula y que entre peor a una cirugía. Por tanto, esas guías se tendrían que adaptar un poco a esta fisiología nuestra también. ¿Tendría que haber medidas distintas para hombres y para mujeres? Debería. Estas son mis conclusiones. Las voy a leer. Existen diferencias de sexo en los problemas cardiovasculares. La enfermedad cardiovascular no es un problema solo de hombres. Los factores de riesgo clásicos los compartimos con los hombres, pero también hay factores de riesgo específicos en la mujer. Es la principal causa de mortalidad en las mujeres, los problemas de corazón. El infarto de miocardio es más letal en mujeres. La insuficiencia cardíaca produce más ingresos y peor calidad de vida en las mujeres. Esta arritmia es más mortal y tiene peores complicaciones cardiovasculares en las mujeres que en los hombres. Las valvulopatías evolucionan peor y se mandan más tarde a operar que en los hombres. Y tenemos mayores complicaciones vasculares en general y de sangrado en todas las intervenciones cardíacas, porque normalmente nuestros vasos son más pequeñitos, pero los catéteres que nos meten son los mismos. Sin embargo,
La mujer no es consciente de esto aún. Muy baja o nula representación de mujeres en los registros y en los ensayos clínicos, lo cual no se tiene luego en cuenta a la hora de recomendar tratamientos, esa diferencia de sexos. Nosotros actuamos igual en los hombres que en las mujeres, porque se nos dice así. El diagnóstico es mucho menos agresivo en mujeres que en hombres. Los tratamientos están siendo menos agresivos en mujeres que en hombres. Hay menos campañas de prevención en mujeres. Igual que se hace ese screening del cáncer de mama, debería haber una campaña de prevención cardiovascular en la mujer. Y también se hacen menos procedimientos diagnósticos invasivos en general. Mis propuestas de mejora, las que están aquí: más investigación que incluya una proporción real de mujeres o incluso estudios dedicados exclusivamente a mujeres, divulgación científica, que es lo que estoy intentando hacer un poquito aquí hoy, para que las mujeres sean conscientes de esto y aprendan un poquito en qué consisten estos problemas. Campañas de prevención cardiovascular para tener bajo control esos factores de riesgo y no tener que preocuparnos por el problema. Educación a los médicos y a los estudiantes de medicina en que los hombres y las mujeres somos distintos a efectos cardiológicos. Más grupos, sociedades científicas dedicados a la mujer y, informes periódicos sobre la situación de la mujer a nivel nacional y autonómico para ir viendo en qué estamos fallando e irlo corrigiendo continuamente. Y ya está, con esta frase termino, que para llegar a una igualdad en salud necesitamos asumir las diferencias biológicas que tenemos hombres y mujeres. Veréis, primero voy a empezar diciendo gracias, Erika. Gracias por habernos hecho, informativamente hablando, entendedores de toda esa patología que, dedicada hoy a las mujeres, pero también mucho a los hombres, hemos entendido que tenemos que preocuparnos, estar en vuestras manos y darle más salud a nuestro corazón. Gracias. Gracias, alcaldesa, gracias, Inma Torres, gracias a cada una y cada uno de vosotros por haber estado tan pendientes de nuestra cardióloga Erika López. Y ya para terminar, me voy a permitir una cosa muy importante. Sé que cuando hay un cumpleaños por parte de vosotras y de vosotros, cantáis el cumpleaños feliz. Pues vamos a cantarlo. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos, Erika, cumpleaños feliz. Veréis, ha dejado a su familia hoy, a sus 3 hijos y a su marido, y ha dejado todo aparcado para venir a Motril a darnos esta conferencia. Y el día de su cumpleaños. Por eso, gracias, Erika. Muchas gracias. Gracias por todo. Felicidades. Muchas gracias. Y gracias a vosotros a todos. Felicidades. Gracias.